Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Claudia, doña Zoila, don Iván y doña Ailín. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál de ustedes dos va a explicarnos la demanda? Yo. Ya. Vengo a pedirle a don Iván de que nos entregue nuestra parte de la herencia. Y también todo lo que se quedó con él cuando mi papá falleció. ¿Herencia de su padre? ¿Herencia? Era de mi abuelo. Es la casa de mi abuelo. Ahí vivía mi papá y él con su familia. Ya. ¿Y su abuelo cuántos hijos tuvo? 3. Son 2 hermanos, mi papá y él de la misma mamá, y había un hijo por fuera. Ya. Entonces usted quiere la porción de la herencia que le correspondía a su papá en la herencia de su abuelo. Correcto, es la herencia de nuestro papá. Perfecto. Don Iván, ¿de qué se compone esa herencia que dejó su padre? Una propiedad en Puente Alto, un sitio que recuperé yo después de una separación de mi primera pareja. Lo recuperé en vacío con 2 muros que dejó mi hermano. Y ahí hice una casa yo ahora actualmente, una casa grande, con cerámica, por todos lados. Y ¿En qué fecha falleció su papá? mi papá falleció cuando yo tenía 16 años, ahora tengo 51, hace bastante tiempo atrás. Mi madre se había ido de la casa, ya se había separado de mi padre. Quedé yo con mi José hermano. Vázquez Muñoz era su papá. Sí, Falleció el 13 de agosto del 92. ¿Sí? Ya. Y usted dice en ese minuto quedó un sitio. ujú. Y usted recupera ese sitio años después. Claro, porque me separé de mi antigua pareja que vivíamos ahí en ese sitio. Yo me separé de ella y me fui de la casa, quedó ella ahí, cuando mi hermano falleció también. Y ahí ella dividió el sitio con un muro, y ahí la parte de adelante quedó deshabitada. Y ellos vivía afuera como, no sé, 3, 4 años quizás, pagué arriendo. Y después le dije a mi pareja que me cediera el terreno porque ya era hora, ya he estado bastante tiempo y tenía una nueva pareja ella también. Es mentira. Así que me dejó unas deudas enormes de luz y agua. Se conseguía eso. No, él está mintiendo. Eso es totalmente falso. ¿Me pueden dejar hablar? Es totalmente falso. Habla, pero con la verdad. Mire, estas 2 sobrinas son bastante atrevidas, agresivas, y ves que he tenido contacto con ellas, siempre lo único que hacen es amenazarme. Si tú nos robaste todo, te quedaste con las pertenencias de mi papá, con sus objetos personales, Nos joyas, sacaste de la casa plata. mía, mi mamá. Y estáis Te pidiendo quedaste respeto. con el auto. Eres mentirosa. Te quedaste con Nunca todo, hemos tenido Marcelo. relación Oye, de Y sobrina. pides que te y tía. tengamos ¿Qué respeto, cosa por en la favor. casa? Mi mamá no quería estar sola en esa casa, le traía muchos recuerdos y estaba demasiado mal. Si es por terminar con este asunto y no verle mal la carita a estas niñitas, prefiero comprarle sus derechos. Yo creo que él nos debe harto más que eso. Nunca la he pescado, porque son un par de arpías. Justicia, queremos justicia. Ya te va a llegar platita para que te cierre la boca. Siempre ha vivido gratis en la casa que nos corresponde a todos como herederos. Toda la vida me han ido a amedrentar a la casa. Nada era tuyo, te adueñaste de todo, completamente de todo. No- Es la casa de mi padre, es de mi padre. Ustedes son terceras. Y agradezcan que mi hermano lo reconoció. No tiene escrúpulo este hombre, no tiene escrúpulo. Me invadían la casa todos, después que mi hermano se metió con su cuñada. Si vamos a hablar de la familia, hablemos todos. Don Iván, ¿de qué se compone esa herencia que dejó su padre? Una propiedad en Puente Alto, un sitio que recuperé yo después de una separación de mi primera pareja. Lo recuperé en vacío con 2 muros que dejó mi hermano. Y ahí hice una casa yo ahora actualmente, una casa grande, con cerámica, por todos lados. Y ¿En qué fecha falleció su papá? mi papá falleció cuando yo tenía 16 años, ahora tengo 51, hace bastante tiempo atrás. Mi madre se había ido de la casa, ya se había separado de mi padre. Quedé yo con mi José hermano. Vázquez Muñoz era su papá. Sí, Falleció el 13 de agosto del 92. ¿Sí? Ya. Y usted dice en ese minuto quedó un sitio. ujú. Y usted recupera ese sitio años después.
Claro, porque me separé de mi antigua pareja que vivíamos ahí en ese sitio. Yo me separé de ella y me fui de la casa. Quedó ella ahí, cuando mi hermano falleció también. Y ahí ella dividió el sitio con un muro. Y ahí la parte de adelante quedó deshabitada. Y ellos vivía afuera como, no sé, 3, 4 años quizás, pagué arriendo. Y después le dije a mi pareja que me cediera el terreno porque ya era hora, ya estaba bastante tiempo y tenía una nueva pareja ella también. Es mentira. Así que me dejó una deuda enorme de luz y agua. Se conseguía eso. No, él está mintiendo. Eso es totalmente falso. ¿Me pueden dejar hablar? Es totalmente falso. Habla, pero con la verdad. Mire, estas 2 sobrinas son bastante atrevidas, agresivas, y ves que he tenido contacto con ellas, siempre lo único que hacen es amenazarme. Si tú nos robaste todo, te quedaste con las pertenencias de mi papá, con sus objetos personales, Nos joyas, sacaste de la casa de ella, mi mamá. Y estáis te pidiendo quedaste respeto. con el auto. Eres mentirosa. Nunca hemos tenido relación Oye, de Y sobrina. pides que te tengamos ¿Qué respeto, cosa por en la favor. casa? Cuando tú fuiste a verme la última vez que me dijiste que me iba a sacar en 3 meses a la calle, tu mamá fue a buscarte después y te dije enfrente de ella, Rosa, la Zoila está diciendo que me quedé con todas las cosas de la casa. ¿Qué dijo ella? ¿No recuerdas? ¿Tiene Alzheimer? Todos los muebles, se llevó los muebles, mi mamá. Todo. Mentira. Mentiroso, mentiroso. Nos Si nosotros sacamos- nos terminamos sacamos viviendo en dos una pieza televisores con de mi la abuela. casa. ¿Y para 2 qué querías esos televisores y muebles la viejos ropa que de tenía ellas. mi hermano? Sí. Muebles viejos, pero no eran tuyos. Nada Pero era si tuyo. yo- Te adueñaste de todo, completamente No, de todo. mentira. No sé. Lo que era de mi Chanta. papá no te Pregúntale De a tu verdad, o mamá. sea, te da la cara para mentir acá más encima. A ti te da la cara para mentir A porque ti te sabes da que la lo dije cara, eres un enfrente de tu chanta, mamá. eres un chanta. No tenés pito que tocar en todas Yo las le pido cosas disculpas, esas. pero tenemos mucha rabia, porque de Puede ser verdad, resentimiento de verdad porque que el papá nunca las, las No, reconoció. porque la... ella no no tiene creaba nada que ver acá. Ella llegó mucho no tiene después, nada que sí, ver pero acá. no Lleva como crearon 3 vínculos, años nada que ver y en todas esto. las veces que se han acercado a negociar por el tema de la casa han sido agresivas, prepotentes. Cuando la mamá se encontraba en enfermedad terminal de cáncer, le Él estaban la hizo peleando firmar una para que le cama. entregara una propiedad En antes de Pirque. morirse. No, A ella Él la hizo firmar, a punto No de tiene morirse, los la hizo firmar antecedentes. para que le dejara esa propiedad a él. No, porque Así ellas de fueron, mi sinvergüenza. madre Ellas están haciendo un estaba prejuicio. con cáncer, ellas fueron a insultarla, la trataron de vieja loca. una- Mentira, ¿Cómo? nunca la Sacaron fuimos a la ver. madre. No Sí, se fuimos a Ay, la casa de Sebastián. enfrente. Nunca la ¿Qué fuimos a sabes ver. tú si tú no estabas? Ella Tú no nos tenés pito que contó, tocar. ella nos Tú, de hecho, relató. ni Por siquiera eso mi deberías madre- estar aquí. Mire, No por seas eso mi madre metida. cuando falleció, antes de Metida lo que no te fallecer, me dejó su corresponde. casa y Indignante. ella tiene un pil que me la dejó a mí porque a ella no les tiene ni un cariño porque ella la insultaron, la trataron lo Vieja peor. loca, te quedaste con mi Vieja cama. loca, Jamás ladrona. Mentira, vamos a ver. mentira. Eso es Nunca. totalmente Ah, mentira. mandado sí, Yo son- siempre Este con la memoria de mi caballero- papá que nunca fuimos a ver a mi abuela mientras ella estaba agonizando. De hecho, con él Nunca la tuvimos fuimos a ver. 2 veces en un trance de conversaciones por lo mismo. Cuando lo hicimos Fuimos a pasar buscarlo por la casa, buena, Cuando me fueron le a amenazar, hablamos, le dijimos, nos dio un plazo y nunca se cumplió ese plazo. Después nos dio la larga de que pasó el estallido social, después pasó todo lo que es la pandemia. Nunca salió de la casa, siempre ha vivido gratis en la casa que nos corresponde a todos como herederos. Siempre ha vivido gratis. Yo soy Dice heredero que lo directo. encontró con 2 paredes y es mentira. Hay No es infinitas No se fue personas por que pueden 4 decir años eso. tampoco. yo he vivido toda la vida ahí, de los 14 Claro que has años que vivido vivo toda la ahí. vida y yo hubiera vivido toda la vida si es que tú no me hubieras sacado cuando mi papá murió. Tu mamá se fue porque Sí. le tuvo miedo a las personas que mataron a tu papá. Marcela, ¿Qué pero personas cuando que ella mataron a mi volvió papá buscar si fue un sus cosas- asalto? ¿Qué asalto? Y ni siquiera fue en la casa. ¿Cómo le va a tener miedo? No seas Ay, mentiroso. Oye, tú eres una ¿De verdad te da mocosa. la cara? ¿Qué te acuerdas tú si eras una mocosa? ¿Y tú te acordáis? Si Sí, tú ni por siquiera te supuesto, llevas bien po. con mi papá, no seas mentiroso. El terreno Siempre estaba fuiste un vacío. chanta. Siempre Mi fuiste un papá chanta. siempre No dijo, vaya a seguir insultando tengan entonces. cuidado Y con- ustedes son unas palomitas es un blancas. sinvergüenza. No. Andan detrás de la plata, lo único que quieren es plata. La última vez me Claro, plata que amenazaron, no es tuya, me porque tengo amenazaron que me papá. iban a sacar en 3 meses rematando el terreno. Yo tengo Eso familia, también yo hace es malo. 14 años. Rematando el terreno. Me ¿Cuándo se ha dijeron que podido rematar contrataron un a un terreno? abogado que me iba a salir Teniendo carísimo. dueño. Jamás se ha podido rematar un terreno. Siempre amenazas. Pura Por eso mentira. es que no tenemos Eso es ningún pura mentira. vínculo con La ella. verdad, señora Carmen Gloria, es que tratamos por los mejores medios posibles de hablar este tema con él. Claro. Y no se pudo. Amedrentando. Por eso lo trajimos acá. Sí. Amedrentando. No, nunca te Ah, amedrentamos. no, y cuando me dijeron que me iban a sacar en 3 meses a la calle. No. Y Yo después no te dijo la Tú Zoila dijiste que yo que le ibas a había sacar robado. un crédito hipotecario, que Dijo te que yo le dejáramos había pagar robado las todas las cosas a su deudas mamá, y ahí le para que nos después pagaran llegó su nuestra mamá. parte. Nunca fue. Llegó su Nunca mamá fue. y Puras yo- promesas yo- fallidas, falsas, como siempre ha sido. Un falso. Un falso, porque siempre nos Una decís de esas sobrina y veces- nunca tuviste contacto con ninguna de nosotras dos como ¿Y para sobrinas. qué si ustedes no se No. merecen cariño? Pues si son No nos merecemos cariño, está bien. Por Esa algo es su tu papá no las perspectiva de quería. la Quiero hacer una situación. acotación muy importante. Cuando mi papá falleció, había pasado, no sé, alrededor de un mes. Se me acerca un día y me dice, quiero hablar contigo. Quiero pedirte que me des la firma para vender el auto del Cristian, ¿Cuándo? porque si lo hace la mamá de tu hermana, te van a joder.
No me lo dijo con esa palabra, pero eso quiso decir. Mentira, yo nunca te he dicho eso. Y yo me negué. Y de ahí para adelante nuestra relación cambió. Nunca hemos Ahí tenido él relación me hizo la nosotros. cruz. Como dicen ella, antes de pandemia Esta- fueron a esta nuestra tipa, yo no sé casa qué- y las no sé qué está invitamos a haciendo aquí si pasar no tiene nada que y ver. le ofrecimos un acuerdo de pagar Le 10 ofrecimos millones un para acuerdo, como si Sí, fuera porque dueño estás de la viviendo en casa. nuestra casa. Sí, Linda, porque estás nosotros viviendo en somos nuestra parejas casa. en 17 años. Está Eso bien, no son tiene parejas, no nada están que ver. casados, así que No no tiene tenéis nada pito que que ver. Nosotros le tocar. Tú vives ofrecimos en nuestra negociar. casa. Nosotros le Tú ofrecimos vives en entregarle nuestra casa. 10 Ridícula, no ¿cómo seas que le guapa. ofrecimos si tú no tienes pito que tocar? ¿Cómo que Sí, no? pues, ¿Sabes? Este no porque es yo tu pido el problema, tú crédito estás con aquí de él, metido pues. porque Oye, querías eres tener una unos bienes nomás, familia, nada que a más que ustedes eso. les duela que Eres nosotros seamos una una familia y es una parecida cosa. para Para nosotros. Sí, súper que ustedes feliz hayan podido tener familia, una familia ¿cierto? completa. De hecho, hace poco no es me mi enteré problema, de si que mi tú la hermano habías era echado a promiscuo. ella. Me enteré que la habías echado, Yo que la creo habías que el pegado cagüín de las incluso. brujas te está mal informando. Una persona bien No, cercana a está mal ustedes me informado. contó Mira, eso. no mezcle cagüines Mire, que no, aquí que el no tema corresponden central al es caso. que nosotros queremos que él nos devuelva todos los bienes que se llevó de mi papá. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque él se quedó con todo lo que estaba, hasta un auto, que era un Nissan B16, que era taxi. Se quedó con eso, nos mintió diciendo que supuestamente a él le habían robado ese auto tiempo después de que mi papá había muerto. Y la verdad es que nosotros no tenemos pruebas y ni él dejó una constancia, ni siquiera nos dijo algo, ni quien sabía nada. Nunca supimos del auto de mi papá, tampoco hemos hecho, no hemos sido parte de la herencia que es la casa. Él con suerte nos dejó entrar una Yo le vez ofrecí y comprar después los nunca derechos. más nos dejó entrar. Le ofrecí Le comprar los ofrecimos derechos. soluciones, le ofrecimos que nos cediera nuestra parte, donde vivía mi papá de la casa, él no quiso. En ningún momento se abrió, solamente nos dijo que él, le diéramos un plazo para que él buscara plata y nos pudiera pagar nuestra parte, pero nunca sucedió. Yo le Ese es el ofrecí tema 10 central millones aquí. a cada una, y los cuales encontraron poco porque ellas andan de la pura plata. Y siendo Y dijeron un que no sector- querían, que no aceptaron porque el valor del sitio era mayor. Yo no sé de dónde sacan ellos que el sitio vale tanto, si todo O sea, el sitio tendría que valer 30 millones para que usted le ofrezca 10. Es que hay un hermano más, claro, en ese tiempo mi hermano Por eso. supuestamente no sabíamos si existía o no. Y era- Vamos a revisar ciertos antecedentes para que tomen en consideración antes de seguir discutiendo, porque como veo que tienen una relación familiar Es que envidiable. nunca existió una relación familiar entre nosotros, porque mi hermano Bueno. hizo hijos por todos lados y lo dejó abandonado nomás. Nosotras no estábamos abandonando. Tenemos acá una propiedad que es la que usted habita y la que trató de contarnos, un antecedente que es bastante poco relevante para el minuto de dirimir una partición. Porque este terreno, dice usted, lo adquiere su padre, que tiene estos 3 hijos. 3 hijos. Don Cristian fallece en el año 2004 y don José en el año 92. Don José falleció, por tanto, hace 30 años. De acá vamos a poner don Iván, que es el nombre que está usando. 30 años. Y don Cristian falleció hace 18 años. Esto es sumamente importante y vamos a aprovechar de explicarlo. Si bien la acción para pedir los derechos en una herencia no prescribe, no tiene un tiempo de prescripción indicado en nuestro Código Civil, sí hay el de otros derechos que opera la prescripción como adquisición, como un modo de adquirir las cosas, que puede intervenir y vulnerar los derechos de los herederos. Es sumamente peligroso dejar pasar el tiempo. Recordemos que el heredero putativo, en el mejor de los casos, en el plazo más largo, tiene 10 años para reclamar una herencia. Un tema que podría haber afectado acá, que no es el caso. Los bienes inmuebles se adquieren por la prescripción de 10 años. Podría haber habido aquí una inscripción que podrían ustedes haber alterado la posesión de este bien. Y los bienes muebles a los 5 años. ¿Por qué digo estos antecedentes? Porque, por ejemplo, cuando uno hace la posesión efectiva, tiene que establecer en el inventario uno pone los bienes inmuebles y los bienes muebles, ¿cierto? En la posesión efectiva de don José aparece el inmueble, que es la propiedad.
en la que está en discusión, que le corresponde a estos herederos. Cuando hicieron la posesión efectiva de don Cristian, pusieron como bien mueble el automóvil B16 del año 96 y pusieron en otros bienes muebles, cuando se entiende los bienes que alajan la propiedad o que sirven de bienes muebles dentro de una propiedad, se asumieron el 20% de presunción que otorga el Código Civil, que es aproximado, según señalaron ustedes en la posesión efectiva, 434.000 pesos. Hoy en día, cualquier juicio para reclamar esos bienes de hace 18 años atrás le sale más caro que los bienes muebles que habían adentro. Seguir discutiendo sobre estos bienes muebles que desaparecieron hace 18 años, que me imagino que debe haber sido a lo menos una cama, una cocina, porque según lo que indican ustedes era una pieza construida dentro de un sitio, creo que no vale la pena. Si ustedes creen que vale la pena, sigan discutiendo y lleguen a un juicio de partición, hagan las acciones que crean pertinentes. Pero después de 18 años, probar que el caballero se apropió de bienes es una acción que no tiene ningún fin porque ya está prescrita. Seguir discutiendo, considerando que los bienes están tasados en 434.000 pesos, no vale la pena. Es la única discusión aquí posible, permisible, plausible de tener, es esta. La del bien raíz, que figura inscrito, como se tramitó la posesión efectiva de todos, hoy está inscrito a nombre de don José, don Iván y doña Claudia y doña Zoila en representación de don Cristian. Eso es lo que hay. Y eso quiere decir que esta posesión efectiva se divide en 3 partes. Lo que la propiedad cueste se divide en 3 partes. Una parte para los herederos de Cristian, una parte para don José y una parte para don Iván. No hay más en esta herencia. No hay más que discutir. Discutir sobre este automóvil que por lo demás esté inscrito a nombre de ustedes. ¿Podrán ustedes intentar una acción para recuperarlo? ¿Cómo hacemos que el caballero después de 18 años haga aparecer un auto que no tiene? A menos que ustedes sepan que lo tenga acá guardado en su garage. Era importante que se supiera eso. Quizás a modo de desahogo, en términos judiciales y legales, no tiene ninguna relevancia ni tiene nada que ver con el asunto en cuestión, porque ustedes podrán pedirle al caballero que rinda cuenta sobre la herencia del abuelo, sin lugar a dudas, sobre la herencia del padre, si ustedes dejaron de ejercer las acciones que la ley les otorgaba durante 18 años. Tu pelo cuenta una historia y en DAP lo sabemos, porque es una forma de expresar lo que eres y decir lo que sientes. Por eso es tan importante cuidarlo y regenerarlo con DAP Regeneración Extrema, porque nuestras nuevas fórmulas expertas en reparación del daño le dan a tu pelo el cuidado que necesitas, porque tu pelo es tu elección. DAP. ¿Cómo hacemos que el caballero después de 18 años haga aparecer un auto que no tiene? A menos que ustedes sepan que lo tenga acá guardado en su garage. Era importante que se supiera eso. Quizás a modo de desahogo, en términos judiciales y legales, no tiene ninguna relevancia ni tiene nada que ver con el asunto en cuestión, porque ustedes podrán pedirle al caballero que rinda cuenta sobre la herencia del abuelo, sin lugar a dudas, sobre la herencia del padre, si ustedes dejaron de ejercer las acciones que la ley les otorgaba durante 18 años, no. En esas condiciones, y habiendo explicado eso, dejando eso como base de la discusión, don Iván, ¿es usted quien vive en ese sitio aún? Sí. ¿Tiene usted alguna idea de cuánto cuesta ese sitio? Más o menos 40 millones por ahí. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuánto cuesta ese sitio? Me dijeron que estaba evaluada en 120 millones. En la simulación de tasación que realizamos nosotros aparecen propiedades similares o de similares características entre 36 y 43 millones. O sea, muy cercano a lo que dice el caballero, 40 millones. Si fueran 40 millones dividido entre 3, son aproximadamente 13,3 millones para cada parte. Recuerden que son tres partes. Caballero, don Iván, ¿usted piensa que este sitio se venda
y se le otorguen los 13,3 millones a cada uno, o un tercio a cada Mire, uno, o quiere comprar los derechos de La la verdad, señorita. yo como le comenté, yo vivo de mi infancia ahí. Tengo muchos recuerdos, mis padres fallecieron ahí, a mi hermano también, lo mataron a 2 cuadras de mi casa, lo peleé ahí. Yo corrí con todos los gastos, ahí no apareció nadie a criticar, ni a pedir, ni a ¿Usted ayudar, entiende nada. que nada de eso le da un mejor derecho en esa herencia? No, para nada, pero sí quería comentarlo porque tanto que se pelean la plata. Pero después que no corriste con los gastos tú. porque Ahí hubo- ni lo hablaban. Entonces, mire, como le digo, yo tengo un valor sentimental en la propiedad, pero si es por terminar con este asunto y no verle mal la carita a estas niñitas, prefiero comprarle sus derechos y, no sé, pedir un crédito, no sé de qué manera se puede hacer, pero la idea es solucionar este embrollo. Sí. Ya lo ha dicho tantas veces que la verdad es poco lo que le creo. Sí, Porque pero ya estamos todas las delante veces que de hemos la- tratado de de la hablar con él, señora, pues. ha dicho que va a pedir un crédito. ¿Y que cuál va a sería pedir la cosas. solución según ustedes? Lo que pasa es que cumpla. Vender la Nada más propiedad. que eso. Vender la propiedad porque confiamos más Sí. en vender la propiedad que en la palabra de él. Sí, yo prefiero vender la Y la propiedad. familia. La confianza es prácticamente la misma, porque para vender la propiedad necesitan que vayan a firmar todos. O sea, también necesitan la firma de don Iván y de don José. No sé si mi hermano habrá aparecido, no tengo más ¿Cómo ha mayor aparecido? información, porque ¿No dijeron está su que- hermano? Lo que pasa es que No, nadie yo lo no, conoce. no lo conozco, no, me informaron un primo que él existe, pero nada más. Me dijo que, Ah, o estaba, sea, tienen serios problemas. que estaba en San Bernardo, en Lindero, después se fue a Calama. Hagamos un llamado entonces para según la posición efectiva. Este don José, hermano de ustedes, de usted, es José Guillermo Vázquez Rodríguez. ¿Él es? Sí, José Guillermo Vázquez Rodríguez. Tiene 13 millones aproximados, don José, esperándolo por si quiere aparecer a reclamarlos. Aquí está el resto de su familia. Si no sabemos dónde está el hermano, casi la única posibilidad que les queda es que don Iván les compre los derechos. Es la más fácil. Y después él Yo tendría creo que él nos buscar- debe harto más que eso. ¿A qué se refiere? Que, insisto, él nos robó mucho a nosotras. Nos robó. ¿Qué fue lo que les robó? Cuando mi papá falleció, la mamá de Pero mi hermana señorita, le entregó... ya hablamos de pero es que eso. es No entiendo. estúpido lo que está Si diciendo. yo No es considero estúpido. que alguien cometió un delito, el delito de robo o hurto o lo que sea, tengo un tiempo especificado en la ley para reclamarlo, denunciarlo y perseguirlo. Han pasado 18 años. Y él dejó de ser delincuente, por eso Está ladrón. prescrita su acción para Ahora soy reclamar. delincuente, mira. Lamento que no lo entienda y que siga alegando, porque Eso no ese vale. alegato suyo no es tierra fértil para nada. Es simplemente rabia que no va a poder concretar en ninguna parte y que no va a poder satisfacer con Pobrecito. ninguna acción. A lo Pobrecita. mejor con esa cosa. Le vamos a pedir en esa circunstancia, dado que le invade la rabia, a nuestra psicóloga Marisol Sagreo que nos comente qué pasó aquí. Marisol, tú pudiste conversar con ellos. Hay un quiebre bastante profundo en la relación de esta familia, que a lo que yo poco o nada pude entender de tanta discusión, aparentemente don Cristian, el padre de las señoritas, no tenía una relación cercana con las señoritas y durante el tiempo que vivió con don Iván y por lo tanto no se permitió eso, que se formara una relación de familia. ¿Fue así? No, no fue tan así. El punto es que ambas hermanas son de diferentes madres. Por un lado, Claudia es la mayor y ella tenía 18 años cuando falleció su papá. Y la primera etapa de su infancia estuvo un poco alejada porque el papá estaba metido en varias cosas, pero luego sí pudo establecer una relación. Pero con Zoila el caso es diferente porque ella tenía 6 años cuando el papá falleció. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá no es solo la disputa de una casa, sino que es parte de su identidad. Ellas quieren recuperar algo que forma parte de su historia y de sus orígenes. Y de hecho es muy bonito ver cómo ambas son de diferentes madres, pero están juntas. Yo vi cuál era la dinámica con una de las sobrinas, muy cercano. Entonces sienten que su tío de alguna forma les está robando esta parte de lealtad, de identidad que formaba parte de su historia y que la quieren recuperar. Él trata de decir que no hubo buena relación de tíos y sobrinas por culpa nuestra. Y en el fondo él era la persona adulta que hizo las cosas mal en su momento. Entonces, ¿qué quería de parte de nosotras? ¿Qué más esperaba? ¿Qué respeto espera de nosotras? De hecho, cuando murió mi papá, obviamente mi mamá no quería estar sola en esa casa, le traía muchos recuerdos y estaba
demasiado mal. Entonces nosotros nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Cuando mi mamá llegó a la casa donde nosotros vivíamos con mi papá, que es la casa de adelante, él había cambiado el candado, chapa y todo. O sea, mi mamá buena sacó... memoria a los 6 años? Son recuerdos de mi mamá que sí lo vivió. Y de hecho, yo yo sí di lo el número de mi recuerdo. mamá. Debería haber venido tu mamá para Yo que, sí lo para que recuerdo. dijera Yo di que el yo le número de mi entregué mamá, todo. si tú quieres, Yo sí tú lo sabes, recuerdo. estás claro. Iván, perdón, sí lo Entonces, recuerdo. Entonces, nosotros pudimos sacar cosas que él nos llevó, que fue ropa y una tele. Y eso fue todo lo que nosotros nos llevamos a la casa de mi Lola, donde vivimos de allegados literal en una pieza. ¿Por qué? Porque él cambió todo y de ahí mi mamá siempre ha sido desapegada. ¿Por qué de los- dejaron pasar tanto tiempo, o su madre dejó Nosotros- Mi pasar mamá, tanto tiempo sin mi reclamar? mamá, la verdad, nunca fue apegada a las cosas materiales. Y como no eran de ella, literal ella decía, no son mías, son de tu papá, entonces tú cuando cumples la mayoría de edad, lo reclamas. Yo así viví mucho tiempo. Cuando yo empecé a estudiar y ya cumplí 18 años, yo empecé a hacer todos los trámites y empecé a hacer la posición efectiva y todos los trámites que usted... ¿Su mamá es doña Rosa? Sí. Doña Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Rosa, su ex cuñado, hermano don Cristian, dice que usted fue a la casa y retiró algunas pertenencias de don Todo. Cristian después de su fallecimiento. No mucho que digamos. Mm. Lo que pasa es que, mire, señorita fuerte. Carmen, lo que pasa es que él es un hombre muy agresivo. Entonces, como que yo soy más pasiva, nunca quise tener problemas. Cuando yo llegué a buscar cosas, él ya tenía todo con llaves. ¿Ya? Entonces ya empezó a insultarme, a tratarme mal, porque cuando estaba Cristian, él jamás me faltó el respeto, porque Cristian era un hombre muy... o sea, él sabe, él nunca se llevó bien con Cristian primero que nada. Usted puede ir a averiguar, donde sea mentira. Eso yo de hecho, nunca se llevaron bien porque él es muy falta de respeto. ¿Y qué cosas pudo retirar de la casa? Bueno, más que una cama y ropa, y nuestra ropa. Porque todo lo otro, mi hija tenía una pieza, Todo. 2 televisores. todas sus cosas, todos ellos se quedaron con todas herramientas, con todo. Pero a mí nunca como le dije, nunca me importó. Pero a mí Cristian me dijo que tenía que tener cuidado con él, porque él era así que a mí no me llamaba la atención lo que él hacía. Le dijo después Y que me murió reclamaba lo que mucho tengo que yo conmigo. no destinada. Yo le dije, hija, tú vas a cumplir tus 18 y tú reclamas lo tuyo. Yo no puedo. No soy así. La casa que estamos viendo ahora en imágenes es la casa en cuestión. Ajá. Y en esa casa hoy vive solo don Iván. Todo eso lo construí yo. Con mi Que familia. construye, perdón. ¿Perdón? Él no, yo tengo fotos de cuando Cristian construía con Enzo y mi papá. Mira, señorita Carmen Doria, cuando estuvieron en vida, porque no, vivió toda su vida y es mentira. Pero si él lo dice, yo no tengo cómo decirle que no es así. Pero pues, cuando yo viví ahí, estaba viviendo en la parcela de su ex señora, que es la mamá de sus hijos. Sí, él lo de sus contó. hijos. Él contó así. Él vivía allá en una parcela con su señora. Tenía No una vivía parcela. en la casa. Qué estúpido. Sí, fue lo que él dijo, que al minuto de fallecer se había vuelto a la casa y había recuperado este terreno. O sea, en el fondo usted me está diciendo que la construcción se habría hecho entre don Iván y don Cristian y la mayor parte entre ellos dos. No, señora Carmen Gloria. Ellos cuando estaban en vida, ellos partieron el terreno en dos. Mentira. Y él tenía la parte de atrás y la de adelante tenía Cristian. Cristian se empezó a construir de su misma, donde ellos hicieron una puerta porque ellos enlazaron el terreno, porque ellos en vida hicieron eso, lo enlazaron en dos. Porque supuestamente no existía. Cristian sabía que existía un hermano que vivía en Paine en esos años. También tiene que darlo serio. Esta es una propiedad, en todo caso, doña Rosa, y también para los que están acá, esta es una propiedad que no admite división, es una unidad. Ujú. Ante el servicio de impuestos internos y ante el conservador de bienes raíces. Pero Por lo ella tanto, dice- no puede ser subdividida por las dimensiones que tiene. Se tiene que vender como una unidad. Así que da lo mismo si alguien construyó adelante y el otro atrás, uno al lado y el otro al otro lado. Yo puse una porque puerta de madera es ligera una sola para propiedad. que no pasara toda la familia de la Rosa, que era un... ¿Para qué voy a hacer un detalle?
para que no viéramos cuando Me le pegaba a invadían la señora. casa todos, después que mi hermano se metió con su cuñada. Con su cuñada. Sí, pues. ¿Qué dijo? Eso tiene relevancia aquí. Bueno, Permitan eso. bueno. La Rosa lo sabe. ¿Cómo era el tema, señora Carmen Gloria? ¿Y quieres que contemos nosotros también tu historia familiar? Claro, ¿La contamos Porque acá? ahí sí que tenemos para estar De que a 3 horas aquí. a tu esposa anterior la engañabas con esta mujer No. que tenía no sé cuántos años Claudia, menos que tú. ¿La golpeabas? La golpeabas delante de tus hijos. Si vamos a hablar de la familia, Estáis hablemos inventando, todo. Valienta. Hablemos todo. Y Ya Tú te- eres ya agresivo te voy y a dar usted, plata para que entre te dejes la ustedes boca dos cerrada. han habido Ya, golpes, pero ya esto te va a no llegar fue. platita para que te cierres la boca, a las dos. No, ¿Querés mi boca cerrarnos no la me la boca vas a con cerrar plata? con plata. ¿Y eso quieren tú? No. Si quieren echarme a la calle, lo único que No, tienen es echarte a la resentimiento calle. contra mí. Porque Queremos nunca lo la que he es de dejado, nosotras, nada justicia. más. porque son un par de arpías. Justicia. Queremos justicia. Justicia. Porque eres un sinvergüenza. Claro. ¿Qué es eso Has sinvergüenza vivido que andan con gratis mentiras? Toda tu vida. Toda Toda tu la vida me han ido a Toda amedrentar tu a la vida. casa. Te gastaste la Es la herencia casa de completa mi de, padre, tu exmujer. es de mi Te padre. gastaste la herencia Ustedes son completa terceras. de tu exmujer porque Y agradezcan eres un que mi hermano la sinvergüenza. reconoció porque su mamá lo obligaron. Porque mi hermano era Claro. promiscuo, tuvo hijas por todos lados. Claro. No tiene escrúpulo este hombre. No, tiene ustedes escrúpulo. tampoco. ¿Y ustedes creen que alguno de ustedes ha tenido escrúpulos con respecto al otro? Es que no hay lazo afectivo. Sí, pero uno siempre puede optar por tener Pero razón. si lo único que hacen es Pero atacarme. Marisol, definitivamente creo que acá no hay nada que reconstruir, nada que reparar, ninguna posibilidad de nada. Aquí lo único, lo más sano es cortar esta herencia y repartirla como manda la ley, y punto. Definitivamente, y que cada una de ellas reintegre en su vida la imagen del papá a través de la otra. Yo creo que, y lo conversamos, el tenerse la una a la otra puede ayudar a rearmar una historia que claramente por el lazo sanguíneo no lo van a encontrar. No, no hay nada que se Mire, yo pueda estoy reparar. dispuesto como la vez anterior a... Muchas gracias, Marisol. ¿A qué está dispuesto? A ofrecer, comprar los derechos, porque yo no está en mi idea abandonar mi propiedad que he vivido tantos años ahí por darle el gusto a ella y llenarle el bolsillo. Y creo que es la posición más viable en este caso, porque intentar vender si no saben dónde está don José ¿Y va a ser cuánto imposible. tarda? Yo por lo menos me tardaría no sé, unos 5 meses quizás en juntar el dinero y les puedo pagar al meses contado, más. si no firmar letras y pagarle a crédito lo que corresponda, para sacarme este gran cachito de encima. ¿Quieren dejar como precio los 40 millones? No. ¿Quieren realizar una tasación ustedes? Sí. Caballero, ¿usted estaría dispuesto a realizar una tasación? No está regularizado. Yo creo que la no vivienda. sé, sí, Se pues va no a hay nada tasar el puro regularizado. terreno. La tasación se realiza en el estado en que está la casa. No es Está inscrito. viable realizar inscripciones Bueno, ni de hecho, la construcción... soluciones. No está yo tendría que darle regularizado. también parte de lo que yo he gastado en la construcción. ¿Usted ha pagado arriendo por la parte que le correspondía a los otros herederos? No. Entonces, no trate de recuperar nada, señor, porque le puede salir más caro lo que tenga que pagar que lo que tenga que cobrar. De hecho. Señores, entonces, nosotros le podemos ofrecer realizar una tasación de la propiedad para que se establezca un valor por un tercero imparcial, un tasador, don Esteban de Barbieri. En razón de ello, determinen el monto que le corresponde a cada heredero, que es un tercio, dividido entre 3. Lo que diga el tasador, que es un precio referencial, lo dividen entre 3. Y ese sería el valor de la cesión de derechos que usted le pagaría a ellas dos en conjunto. Y mi hermano sí está... Si aparece su hermano, su hermano dirá, pues si él quiere escribirnos, a llamarnos y comunicarse con nosotros, los teléfonos están en pantalla, y él quiere también cederle los derechos a usted, bueno, le comprará a los dos. Mientras tanto, le compra los derechos a ella y se cierra el conflicto que tiene con ellas. Ujú. ¿Entendido? ¿Están de acuerdo? No es lo que buscábamos, pero sí. ¿Y Sí, qué es lo que es que buscaban? Más queríamos vender la Más propiedad. plata. Siempre tiene la opción de vender, véndalo a través del juicio de partición, contrata un abogado, inicia juicio de partición, con todas las costas que ello implica y con todas las rebajas de precio que puede llegar a involucrar un juicio de partición, y trate de ubicar a don José. Es su Entonces, opción. Pero yo tengo una duda, si hacen un juicio de partición, más de 1 millón no van a sacar y se van a ir así como a mucho menos presupuesto. Entonces, Probablemente, pero es una opción de ellas. pero entonces, Que por eso, ¿buscan porque vengarse no o buscan. buscan dinero? Es lo que uno se cuestiona cuando alguien opta por un juicio de partición en vez de llegar a una... Porque eso si tiene- ella va a acuerdo. ser abogada, debería considerar que un juicio de partición no le va a convenir en nada y van a sacar mucho menos de lo que Veamos ahora la actualmente. tasación entonces. Ah, está claro. estudiando Derecho. Yo. Sí, y así me... Entonces, no puede ir a un Entonces, juicio llega a de la casa tasación, y repase le hace el libro. Sí. la prescripción para los delitos de apropiación indebida.
que es lo que usted debe interponer en el caso de las acusaciones que hace en contra de su tío. Y se va a dar cuenta que no tiene ningún sentido 18 años después estar reclamando de aquello. Léase todo lo que tiene que ver con el juicio de partición y liquidación de una comunidad y se va a dar cuenta que las costas involucradas son tan altas que Está por bien. un Sí. terreno de este valor no es conveniente para ninguna de las partes, salvo que usted, tal como señala la señora, busque venganza y no una Exacto. partición justa. Las decisiones de ustedes, nosotros las ofrecemos, tasación y realizar el contrato de cesión de derechos. Entonces tampoco podemos reclamar nada por el tiempo que él ha vivido gratis ahí y no nos ha dejado entrar a nuestra No, propiedad. repase el tema de la partición, señorita, porque ahí uno tiene que pedir el cese del uso gratuito a un tribunal. Mientras un tribunal no declara el cese del uso gratuito, cualquiera de los herederos tiene derecho a usar sin pagar una propiedad en común. Usted toma la decisión, nos avisa si le interesa y si no, siga adelante con su propio juicio y con esto cerramos la sesión.